Vargas Llosa, ¿se puede hacer el amor con las palabras? ¿Se puede odiar con las palabras? Sí, yo creo que con las palabras se puede hacer todo, se hace todo, de hecho, es una de las cosas maravillosas que tiene la literatura. La palabra es un instrumento que permite vivir todas las vidas, experimentar realmente todos los estados, todas las experiencias, y creo que esa es una de las razones por las cuales la literatura pues tiene tanto hechizo, por lo menos para sus cultores. ¿Usted cuándo ama más? ¿Cuando escribe o cuando hace el amor? ¿Cuándo odia más? ¿Cuando odia cuando escribe o cuando odia en persona, en ser humano, en individuo común? Mire, no creo que se deba mezclar una cosa con otra, es mezclar el agua con el aceite. Creo que hay en la literatura un aspecto, si usted quiere, material y hasta carnal, indiscutiblemente. Uno llega a estar tan poseído a veces de la ficción que está construyendo, que es exactamente como si uno hiciera el amor, o como si uno matara, o como si uno muriera, pero sabemos que es una ficción y que no es así. Y también sabemos que cuando uno hace el amor de verdad, o cuando uno odia de verdad, que no hay nada como la experiencia vivida, esa experiencia mediata, indirecta que nos da la literatura, que en los casos mejores pues llega a aparecer realmente. La vida misma no es nunca la vida, es una proyección ficticia de la vida. Creo que no conviene tratar de confundirlas porque no son confundibles, son realmente como el agua y el asiento. Y el aceite. La vida es la vida, la literatura es otra forma de vida que enriquece la vida real, pero que nunca puede llegar a sustituirla de verdad, ¿no? Pero existe una ilusión, ¿no? Pasa cuando vemos una gran película, una obra de teatro, cuando leemos un libro. Por un momento, mientras estamos ensimismados en la pantalla con la película, de repente en el escenario con la obra de teatro o en soledad frente a la página de un libro escrito, estamos creyéndonos eso que pasa. Eso que estamos leyendo es la verdad, la única verdad que existe. Cuando yo leía La ciudad y los perros o cuando seguí leyendo sus libros, sus ficciones, esas ficciones pasaban a ser cosas que ocurrían frente a mis ojos. Es decir, esa separación mágica, esa cosa esquizofrénica, ¿no?, que existe, esa sensación terrible que se da cuando uno es separado, por ejemplo, abruptamente de la lectura. ¿Hasta dónde no es real lo que estamos leyendo? Tan real como lo que está ocurriendo en la esquina de nuestras casas. ¿Hasta dónde no es real lo que usted nos escribe? ¿O es más real lo que a usted le pasa que lo que usted escribe? Bueno, la ficción no es la realidad, ¿no? La ficción es la vida que no fue, la vida que porque no existió debimos inventarla y vivirla solo de esa manera vicaria como vivimos las ficciones, en el sueño, en la fantasía, en el hechizo que nos produce una gran literatura. Creo que es muy interesante cotejar la ficción con la vida, porque en realidad cuando la cotejamos descubrimos que las diferencias son muchísimo más grandes que las semejanzas, y precisamente esa es la razón de ser de la ficción. Si la ficción fuera la vida, pues una vida vivida intensamente nos haría impermeables a la literatura. No, yo creo que la literatura lo que nos da es aquello que no nos puede dar la vida. Nos da aquellas experiencias, aquella intensidad, aquella riqueza de emociones o de aventuras o de desgracias incluso, que necesitamos para completar unas existencias que siempre nos dejan insatisfechos, ¿no? Claro. Admirador de Azorín, recuerdo en un reportaje usted contaba, por ejemplo, cuando leyó a Faulkner, que fue un escritor sobre el cual empezó a escribir en el costado de sus páginas tratando de ver cuál era el vuelo de cada una de sus palabras, los cambios de climas, los cambios de tiempos y de situaciones. Admirador de la literatura de caballería, de las novelas de caballería. Me acuerdo una espléndida presentación que hizo para Tirante lo Blanco. Tirante lo Blanco, sí. Que fue excelente. Yo descubrí la literatura de caballería en esa presentación que usted hizo, ¿sí? A pesar de que había leído El Quijote, que creo que sigue siendo la novela máxima, ¿verdad? Admirador de Cervantes, admirador de Flaubert, admirador de la generación perdida.
Esas lecturas que usted ha tenido, ¿cuánto lo han determinado? ¿Cuánto de toda esa gente hay en los libros que usted escribe y cuánto de usted hay en esos libros que usted escribe? Bueno, eso yo mismo no lo puedo saber, ¿ah? Lo que sí puedo saber es que los libros que he leído, admirado, releído, me han marcado profundamente y me han hecho lo que soy, ¿ah? Yo no sería el mismo, pues, sin todas esas novelas y todos esos poemas que han sido experiencias fundamentales en mi vida y textos en los cuales además he aprendido a escribir y en los que he descubierto mi propia personalidad de escritor. Creo que esas influencias impregnan lo que he escrito y espero que también, además de eso, pues haya una inversión de lo que es mío propio, ¿ah? Mi experiencia Sin duda. vivida, mis fantasías, mis Sin duda. ambiciones. Una de las cosas interesantes que tiene la crítica literaria es que cuando uno comienza a tratar de desandar el camino recorrido por un escritor para construir una novela, es que uno descubre esa canibalización que está detrás de toda gran obra literaria, cómo un escritor se ha alimentado para erigirla de todo lo que leyó, de todo lo que vivió, de todo lo que oyó, y a veces en que su originalidad consiste simplemente en la manera como amalgamó todo ese riquísimo material que fue capaz de recolectar. La creación pura no existe, eso es una posibilidad puramente teórica. En la práctica, todo escritor es la culminación de un proceso en el que hay muchos escritores, mucha experiencia vivida y también mucha experiencia compartida con su tiempo, con su época, con su mundo, ¿ah? Creo que eso es lo interesante y lo rico de la obra literaria, que ella expresa mucho más que un escritor. A través de un escritor, todo lo que este escritor vivió y todo lo que vivieron sus contemporáneos con él, ¿no? Claro. Vargas Llosa, estamos en un medio masivo, popular como pocos, tal vez más que el cine, que ha sido de repente la forma de expresión más popular de este siglo. Y en este medio masivo se hacen cosas muy malas, buenas y muy buenas. ¿Cómo se escriben novelas muy malas y se escriben novelas muy buenas? Pero una de las responsabilidades que podemos asumir los hombres que tenemos el privilegio de hablarle a mucha gente y de conversar con mucha gente, es impulsar a ciertos hábitos que creemos son muy buenos para la vida de las personas y de las colectividades. Es decir, como hombre de televisión, frente a las cámaras de televisión, me gustaría que esta noche, por ejemplo, alguien como usted, que puede decirlo como nadie, nos diga por qué una persona no debe abandonar un libro. ¿Por qué una persona debe sentir la sensualidad de elegir un libro, de seguir un autor, de buscar una historia, de encontrar en las páginas de ese libro una prolongación de su vida, de su pensamiento, de sus cosas? Acá tenemos miles de personas, seguramente muchas aquí en el Uruguay, por usted, porque usted está esta noche aquí. Y a esta gente, yo quiero decirle, vea televisión, sí, pero no deje de leer porque es una cosa muy importante en la vida de las personas. Y no sé decirlo bien. Quiero que lo diga usted. Mire, creo que hay muchas razones para inducir a las gentes a leer. La primera sería que si nosotros queremos pensar bien y con claridad, tenemos que hablar bien. Y para hablar bien tenemos que movernos con desenvoltura dentro de nuestra lengua. Y para movernos con desenvoltura dentro de nuestra lengua tenemos que leer. No hay otra manera mejor de dominar un idioma, de conocer su riqueza, la sutileza y los matices que lo componen, que la lectura. Esa es la mejor manera de ser dueños de nuestro idioma. Por otra parte, la lectura es también fundamental si nosotros queremos desarrollar nuestra sensibilidad y nuestra imaginación. Nada como la literatura crea en nosotros un apetito hacia lo desconocido, hacia lo que no tenemos, hacia nuevas experiencias, hacia la aventura humana, esa aventura
que nosotros vivimos en nuestras vidas siempre de una manera mínima e insignificante en relación con las posibilidades que tiene lo humano. La literatura es una manera de vivir muchas vidas a la vez, de tener esos destinos extraordinarios que quisiéramos tener, pero que la realidad no nos permite, ¿no? Pero hay todavía otra razón que para mí es mucho más importante que las anteriores. Yo creo que la literatura nos hace más libres. La literatura hace de nosotros seres conscientes de las limitaciones del mundo real. Cuando uno lee, voy a citar a un autor que yo admiro enormemente y que además es uruguayo, qué mejor que situarlo aquí en su tierra, un libro de Onetti, una novela de Onetti, como por ejemplo La vida breve, que yo creo que es una verdadera obra maestra. Y uno regresa al mundo real, descubre que el mundo real es mucho más pobre que el mundo soñado, que el mundo que es inventado por un gran escritor. Y eso produce en nosotros una insatisfacción y una actitud crítica frente a nuestro entorno, frente al mundo que nos rodea. Y esa es una manera de asumir la libertad, esa es una manera de no dejarse manipular por quienes quisieran hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos, que es lo que quieren hacernos creer siempre los poderes. Y es una manera de desear siempre el cambio, estar en entredicho y en rebelión permanente contra la realidad. Esa es una gran función de la literatura. La literatura es una fuente de inconformidad y rebeldía con el mundo. Y además, y por último, con esto termino, creo que una obra literaria, una gran obra literaria, produce un placer inconmensurable. Una gran novela, un gran poema, un ensayo fuera de lo común, es algo que nos enriquece extraordinariamente la vida, porque nos divierte, porque nos deslumbra, porque nos hechiza, porque nos permite conocer los entretelones de la vida, las complejas motivaciones que están detrás de las conductas, y aquello además lo leemos como si lo estuviéramos viviendo. Creo que quizá para los jóvenes ese puede ser el argumento mayor en favor de la literatura. Lean y diviértanse, porque nada divierte tanto como la buena literatura. Señores, todo termina, hacemos una pausa e ingresamos en el tramo final, en los minutos finales de este encuentro con Mario Vargas Llosa.